Muy buenos días. Hoy vamos a leer la Biblia en un año. Asombro y admiración. El águila ha aterrorizado aterrorizado. El presidente Nixon, mirando los acontecimientos por televisión, lo describió como uno de los momentos más grandiosos de nuestro tiempo. El Papa recibió las noticias exclamando: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. A las 3:56 am del 20 de julio de 1969, Neil Armstrong bajó las escaleras del Águila y pisó la superficie lunar en un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad, dijo al convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna. Gracias a la investigación de la televisión, este acontecimiento señalado fue el primero de gran significado histórico, visto a lo largo del mundo y dado a conocer tan inmediatamente. El mundo entero se complejó con asombro y admiración. Cuando pensamos en el asombro y la admiración de los primeros pasos sobre la luna, tenemos un vistazo de lo que debe haber sentido la gente que vio a Jesús. Otro astronauta que caminó sobre la luna, James Edwards, expresó: Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Cuando la gente contemplaba lo que Jesús hacía, la respuesta era de asombro y admiración. Todos quedaron asombrados, están llenos de temor. Lucas 5:26. Ahora vamos a leer Salmos 37 del 10 al 20. Y dice así: en poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. En cambio, los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán la abundante prosperidad. Los perversos siempre están planeando causar daño, crujen los dientes para mostrarles su odio a la gente buena. Pero mi Señor se burla de ellos, porque sabe que pronto recibirán su castigo. Los perversos empuñarán sus armas para herir a la gente buena, apuntan sus flechas para asesinar a los honestos, pero quebrarán su arco, su espada atravesará su propio corazón. Es mejor tener un puñado de gente buena que multitud de perversos, porque los brazos de los perversos serán quebrados. En cambio, el Señor apoya a los que actúan con justicia. El Señor sabe quiénes son los buenos y los recompensará por siempre. Ellos nunca sufrirán cuando lleguen los malos momentos y siempre tendrán comida en tiempos de escasez. En cambio, los perversos serán destruidos. Los enemigos del Señor serán como las flores del campo que desaparecen entre las nubes de humo. Muestra asombro y admiración ante la decisión de Dios. ¿Alguna vez te asombraste y admiraste por la clase de gente que Dios escoge? Mientras que el mundo tiende a impresionarse por las personas ricas y poderosas, no sucede lo mismo con Dios. Pero Dios escogió lo insensato, lo débil, lo más bajo, lo despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. 1 Corintios 1:27 al 29. Dios escoge a los humildes. Los humildes heredarán la tierra y disfrutarán completamente la paz. Salmo 37:11. Ser humilde no significa ser débil, sin carácter ni sumiso. Es la palabra que se usa en referencia a Moisés, número 12 al 13. Jesús se describió a sí mismo como humilde. Mateo 11 al 29 significa ser gentil, considerado y modesto. En lo contrario a ser arrogante y autocomplaciente, es la palabra usada para describir un caballo que ha sido domado, implica fuerza bajo control. Jesús parecía citar este versículo al decir: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Mateo 5:5. Los pobres y necesitados. Dios está interesado en los pobres y los necesitados. Salmo 37:14. Aquellos que tratan mal a estas personas son malvados ante los ojos de Dios. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Los perseguidos. El tema de estos versículos en el Salmo 37 es que los malvados complotan contra los justos.
a contrastar el salmista a los justos con los malvados. No es que sean meramente dos categorías separadas de personas, sino que una es proactiva en su hostilidad hacia la otra. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Estos versículos nos recuerdan que si somos perseguidos no es nuestra tarea tomar represalias, porque Dios tiene todo bajo control y nos asegura que al final se hará justicia. No debemos tomar la venganza en nuestras manos. Ver Romanos 12 del 17 al 21. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, estoy asombrado y admirado por la gente que escoges. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves, no según los estándares del mundo, sino con tus ojos. Ahora vamos a leer Lucas 5 del 17 al 27. Y dice así: Jesús sana a un paralítico. Un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados allí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Querían entrar para ponerle delante de Jesús, pero había tanta gente que no pudieron llegar hasta él. Así que subieron al techo, quitaron unas tejas y lo bajaron en la camilla hasta que quedó en medio de la gente ante Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenía, dijo: amigo, tus pecados se quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron: ¿quién es este hombre? Lo que dice es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo: ¿qué están pensando? Tal vez piensan que es más fácil que yo le diga: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Estaban llenos de miedo y dijeron: hoy hemos visto cosas increíbles. Leví sigue a Jesús. Después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se pagan los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Luego Leví hizo una gran fiesta para Jesús en su casa. Muchos cobradores de impuestos y otros estaban comiendo con ellos. Los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los seguidores de Jesús: ¿por qué beben y comen con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús le respondió: los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirle a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Considera con asombro y admiración el ministerio de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió la gente al ver a Jesús realizar un milagro? Su ministerio producía asombro y admiración. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios. La versión en inglés de la Biblia es Theat Amplified Bible. Lo expresa de este modo: abrumadora sorpresa y éxtasis se apoderaron de todos y reconocieron y alabaron y dieron gracias a Dios. Se llenaron y fueron controlados por el temor reverente, diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas, extrañas, increíbles e impensables. Sanar a los enfermos. Aún en el ministerio de Jesús parecía tener subidas y bajadas en términos de sanidad. En ocasiones, cuando no encontraba fe en la gente, Jesús sanaba a pocas personas. Mateo 13:58. En otras, como leemos aquí, el poder del Señor estaba en él para sanar a los enfermos. Lucas 5:14. Perdonar pecados. Tendemos a ver la sanidad como algo sorprendente, pero puede que demos por sentado el perdón de los pecados. Jesús demuestra que el perdón es incluso más sorprendente y admirable que la sanidad. Primero perdona el pecado del hombre y luego, al sanarlo, muestra que tiene la autoridad para hacerlo. El perdón era prioritario. Leer a la gente. Jesús leyó sus mentes, sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Perdonar a quienes han pecado contra otros es algo que solo Dios puede hacer. Cuando Jesús se atribuyó la autoridad para perdonar los pecados de aquellos que habían pecado
contra otros, en sus corazones lo acusaron de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es cierto, en sentido tenían razón. Jesús reclamaba la autoridad de Dios para perdonar los pecados. No es de sorprenderse que todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Escoger marginados. La lección que Jesús hace de Leví, el recaudador de impuestos, como seguidor suyo fue sorprendente. Escogió a un marginado, pero tomó la mejor decisión. Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Luego ofreció un gran banquete para Jesús en su casa y asistió mucha gente. Claramente Leví era un líder influyente. Las personas estaban fascinadas por lo que le había ocurrido y querían conocer a Jesús. La elección de Jesús fue impactante y asombrosa. Cada vez que visito una prisión veo que Jesús sigue llamando a sus seguidores entre los individuos rechazados por la sociedad, y siempre me lleno de asombro y admiración. Establecer amistad con los pecadores. De nuevo Jesús sorprendió a la gente. Le preguntaron: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Este es el corazón de las buenas nuevas para todos nosotros. Roger Meyer escribe así sobre este pasaje: con frecuencia sentimos que debemos esconder nuestra debilidad y siempre hacer de cuenta que somos fuertes sin necesidad de nada. Todos tenemos debilidades e incapacidades. Jesús vino para quienes estaban enfermos, necesitados, no para los sanos, no necesitados. Sé un necesitado, dile a Dios todo lo que necesitas. De todos los modos, Él ya lo sabe y espera que le pida socorro. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pido que tu poder esté presente para sanar a los enfermos, que la gente se asombre y se admire al ver que continúas haciendo grandes cosas e increíbles. Vamos a leer Números 16 del 36 al 50. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio, que arroje lejos las brasas que aún haya en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado, y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos los trajeron ante el Señor, y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido los que murieron por el fuego, y los convirtió en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirle a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podría acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían: ustedes se están dando muerte al pueblo del Señor. La comunidad se está amontonando en contra de Moisés y Aarón, así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. De pronto la nube cubrió la carpa y se apareció la gloria del Señor. Enseguida Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro, y el Señor le dijo a Moisés: apártate de esta comunidad, que la voy a destruir ya mismo. Entonces ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso y ve rápidamente a la comunidad y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos y la plaga comenzaba. Así que Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo, corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario y hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos y la plaga se detuvo. Los que murieron por la plaga fueron 14.700, además de los que habían muerto antes en la revelación de Coré. Cuando terminó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro donde estaba Moisés. Ahora vamos a leer Número 17. Dios demuestra que Aarón es el sumo sacerdote. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas
que cada jefe de la tribu traiga un bastón, o sea que en total se traerán 12 bastones. Escribe el nombre de cada jefe en su bastón. En el bastón de la tribu de Leví escribe el nombre de Aarón, porque debe haber un bastón por cada tribu. Colocados en la carpa del encuentro al frente del cobre del pacto, donde yo me reúno con ustedes. El bastón de mi elegido retonará, y así haré que los israelitas dejen de hablar mal de ustedes delante de mí. Entonces Moisés le dijo esto a los israelitas. Todos sus jefes le trajeron los 12 bastones, uno por cada jefe de la tribu. El bastón de Aarón era uno de esos bastones. Ante el Señor en la carpa del pacto. El día siguiente Moisés entró a la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retornado. Le había salido retoño, flores y también almendras. Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se lo llevó. Luego el Señor le dijo a Moisés: pon de nuevo el bastón de Aarón enfrente del cobre del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes y así dejen de hablar mal ante mí y no mueran. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, pero los israelitas le dijeron a Moisés: todos moriremos, estamos perdidos. Todo el que se acerque a la carpa sagrada del Señor muere. ¿Es que vamos a morir todos? Medita en asombro y admiración ante la maravilla del perdón. Existe la tendencia de dar por sentado el perdón de Dios. El poeta Heinrich Heine dijo en cierta ocasión: Dios me perdona, Dios me perdonará en su trabajo hacerlo. Es un sentido, nada podría ser más lejano a la verdad. El pecado tiene un alto costo. Muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento se presentan como terribles en el sentido que parecen ser atroces. No obstante, otro sentido de la palabra terrible es lleno de temor o asombro. La definición que un diccionario hace de terrible es desmenuzado, extraordinario, excesivo. El lenguaje en este pasaje muestra la gravedad del pecado, su costo y la reacción de Dios. La ira del Señor se ha desbordado. A Dios no le agradan, por ejemplo, las constantes quejas. El pecado requería expiación. Había una necesidad de redención. Se necesitaba el derramamiento de sangre. El establecimiento del sacerdote levítico era necesario para anticipar y preparar el camino para Jesús, el gran sumo sacerdote cuya sangre sería derramada y haría expiación para redimirnos de nuestros pecados. Hebreos 4:14, Hebreos 12:24 y Hebreos 2:17. A menos que entiendas la gravedad del pecado y en el trasfondo del Antiguo Testamento que muestra la dificultad y la complicación de recibir el perdón, no entenderás cuán maravilloso, sorprendente y asombroso es el perdón de Dios. El perdón no es automático, pero fue hecho posible por Jesús. Al meditar en lo que Dios ha hecho, debes llenarte de asombro y admiración. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque por medio de la muerte y la resurrección de Jesús puedo saber que soy perdonado. Gracias porque vivo en la era del Espíritu Santo. Gracias por como los sucesos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo han transformado mi vida y transformado este mundo. Oro para que todos los ojos de todo el mundo se abran para ver estos sucesos tan trascendentales como asombrosos. Pipañay, Lucas 5:14 al 26. No siempre resulta fácil llevar nuestros amigos a Jesús. Puede requerir persistencia, incluso pensar fuera del límite de lo acostumbrado, o como en este caso, desde el techo. Recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le da vida a este podcast es Jesús David Rodríguez Rojas.